Libro Dos Cristos dentro de la Iglesia, por Marshall Grossboll. Segunda parte. La nueva teoría explicada fue precisamente la doctrina de Desmond Ford. Él no la creó, sino que la defendió dentro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día y se ha extendido por todas sus inmediaciones. Aunque el defensor de esta doctrina fue expulsado, su enseñanza ha permanecido como una levadura que produce su fruto. Algunos quieren hacer de estas diferencias un asunto simple de semántica, o sea, de la significación de las palabras. Unámonos, claman ellos, y olvidemos estas diferencias de teología. A pesar de que en ambos lados existen adventistas sinceros en la cuestión concerniente a la naturaleza de Cristo, y a pesar de que debemos amar a nuestros hermanos y juntos adorar, orar y estudiar para resolver estas diferencias, esto no es un asunto semántico. Muchos cristianos sinceros creen muy diferente en cuanto a cuál es el día de adoración, pero eso no lo convierte en un asunto meramente semántico. La verdadera y permanente unidad solo puede venir cuando estamos unidos en los principios básicos y fundamentales del cristianismo. Cuando se está tratando con la deidad, la naturaleza y la misión de Cristo, estamos tratando con la esencia misma del cristianismo. La sierva del Señor declaró: La humanidad del Hijo de Dios es todo para nosotros. Esto ha de ser nuestro estudio. Mensajes selectos, tomo 1, página 286. Cristo y el plan de salvación. Lo que uno crea en relación a la naturaleza de Cristo muy a menudo moldeará su concepto pleno acerca del plan de salvación. En este punto, casi todos los teólogos están de acuerdo, no importa cuál sea el punto de vista que ellos tengan sobre la naturaleza de Cristo. Los teólogos sistemáticos que creen que Cristo tenía la naturaleza de Adán antes de su caída, creen que es imposible vencer el pecado en esta vida, y que creer en tal concepto equivale a perfeccionismo. Aquellos que creen en el perfeccionismo son ridiculizados como legalistas. Luego, estos teólogos tienden a creer que la justificación es todo lo que se requiere para la salvación, a pesar de que ellos usualmente animan a sus seguidores a tratar de vencer sus principales pecados sociales e inaceptables, puesto que ellos llegan a la conclusión que el cometer pecados generalmente no afectará la salvación de una persona. Estos teólogos a menudo creen en la teoría que una vez salvo, siempre serán salvos, o algo semejante a eso. Por el otro lado, aquellos teólogos que creen que Cristo tomó la naturaleza de Adán después de su caída, creen todo lo opuesto acerca del plan de salvación. Generalmente ellos creen que Dios tiene el poder para libertarnos de todo pecado que Él señale en nuestras vidas. Ellos creen que la justificación es nuestro título al cielo y que la victoria sobre el pecado en ningún modo nos garantiza llevarnos al cielo. No obstante, el don gratuito de la salvación se ofrece en condición del triunfo sobre el pecado. Esta victoria es un proceso momento tras momento y día tras día. Estos teólogos generalmente no creen en la teología de que una vez salvos, siempre serán salvos, pues la salvación depende de una relación progresiva, dinámica y constante con Cristo Jesús. Estos son los dos puntos de vista más sobresalientes sobre la cristología y la salvación. Hay otra teoría, sin embargo, que está ganando prominencia en el adventismo
y que debe ser brevemente mencionada. Es la teoría de que Jesús tomó la naturaleza de Adán antes de su caída, pero que aún así podemos vencer al pecado. Esta es la teoría que acepta el punto de vista de Desmond Ford sobre la naturaleza de Cristo, pero que alcanza una conclusión muy diferente. La razón por la cual podemos vencer plenamente, dicen ellos, es porque Jesús es el que vence por nosotros. Porque si nosotros tratáramos de vencer el pecado, eso serían obras. Cuando tenemos una relación de fe con Jesús, ya no tendremos tentaciones para pecar. Solamente tendremos tentaciones para romper nuestra relación de fe. En esencia, recibimos también la naturaleza no caída de Adán, o algo bastante cerca a esta. Esto es similar a la creencia que hubo al comienzo de este siglo con el movimiento de la carne santificada en Indiana, Estados Unidos. La principal variación de la creencia hoy en día es que para recibir esta nueva naturaleza debe existir un proceso de fe diario, mientras que algunos en Indiana creyeron que obtuvieron un cambio de naturaleza permanente. Examinemos las declaraciones de la Biblia y segundo, del espíritu de profecía, para ver qué clase de naturaleza tenía Cristo. Este estudio nos ayudará a determinar y a entender el plan de salvación de la Biblia. A pesar de que ninguno de nosotros nunca, ni en esta vida o por la eternidad, comprenderá cabalmente la deidad o la encarnación de Cristo, podemos aceptar mediante la fe lo que la Biblia tiene que decir en cuanto a este asunto. Si nosotros rehusamos aceptar el claro registro bíblico de quién era Jesús, podemos también rehusar creer en el plan bíblico de la salvación. El Evangelio de Cristo Jesús. Las primeras palabras de Pablo en el Nuevo Testamento son declaraciones sorprendentes acerca de la naturaleza de Cristo. En Romanos capítulo 1, verso 1 al 4, dice: el Evangelio acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, nacido del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad. Pablo osadamente comienza con una declaración acerca de la humanidad y la divinidad de Cristo, a pesar de que este no era un concepto popular entre los judíos. Cristo era ambas cosas, el Hijo de Dios y el Hijo del hombre. Los cristianos conservadores aceptan sin duda alguna su naturaleza divina, y es en relación con su humanidad donde existe preocupación. ¿Tuvo él una humanidad igual a la que tú y yo tenemos al nacer? ¿O fue una naturaleza humana semejante a la de Adán cuando éste fue creado? Pablo dice que él nació del linaje de David. La palabra linaje significa descendencia, del griego spermatos, simiente, de donde heredamos nuestra naturaleza. El apóstol Juan afirma en 1 de Juan, capítulo 3, verso 9, que cuando la simiente de Dios o su naturaleza divina, que fue heredada mediante Jesús y dada por el Espíritu Santo, permanece en nosotros, no hay quien nos haga pecar. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, dice 1 de Pedro, capítulo 1, verso 23. De esta manera llegamos a ser participantes de la naturaleza divina. Cuando experimentamos el nuevo nacimiento, nacemos de la simiente de Cristo de acuerdo al Espíritu. Jesús nació de la simiente de David según la carne. En el Nuevo Testamento, la carne es señalada como el asiento de las pasiones y pecados y se refiere específicamente
a nuestra naturaleza humana caída, la cual es débil y susceptible a la tentación. Tal como Pablo lo señala, que las obras de la carne son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, explosiones de ira, contiendas, divisiones, sectarismos, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Gálatas, capítulo 5, versos 19 al 21. De las que están anotadas aquí, no hay una sola obra que sea buena. Todas las obras de la carne son malas. Las obras de la carne de Adán antes de caer, por supuesto, eran todas buenas. Una vez que Adán cayó, la naturaleza humana que la Biblia llama carne, se convirtió en un esclavo carnal del pecado. No existía otra naturaleza humana por el hecho de que no existían otros seres humanos no caídos. Adán cayó antes de que naciera su primer descendiente. Adán era un ser caído y no lo contrario. El plan de redención fue para el Adán caído y sus hijos. Todos los hijos de Adán heredaron la naturaleza caída de su padre, debido al simple hecho de que no había de dónde heredar otra naturaleza humana. Si Jesús heredó una naturaleza humana no caída, no pudo haber sido heredada de Adán. Pablo, queriendo estar seguro que nosotros entendiéramos bien que fue la naturaleza caída de Adán la que heredamos, testificó que él nació de la simiente de David. David era un ser caído desde su concepción misma. David confesó una vez: mira que en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Salmo 51, verso 5. ¿Nació Jesús realmente de tal naturaleza en cuanto a la naturaleza humana heredada que se refiere? No había otra naturaleza humana de donde heredarla. Fue dentro de los límites de esa naturaleza que Él venció el pecado en nuestro favor. Por tanto, Pablo dice en Romanos capítulo 8, verso 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil a causa de la carne, debido a nuestra naturaleza humana caída, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y en lo concerniente al pecado, condenó al pecado en la carne. Muchas autoridades están bien de acuerdo con la palabra carne, que aquí se refiere a nuestra naturaleza humana caída. La versión hispanoamericana, revisada de 1953, traduce Romanos 8, verso 3, de la siguiente manera: porque Dios ha hecho lo que la ley, debilitada por la carne, no pudo hacer, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne pecaminosa. ¿Por qué vino Cristo en la semejanza de una naturaleza humana pecaminosa? Él lo hizo para condenar y vencer al pecado en esa naturaleza, para que la justa demanda de la ley se cumpliese en nosotros, nacidos también con una naturaleza caída y pecaminosa. Porque lo que Él santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Romanos capítulo 8, verso 4. Romanos capítulo 8, verso 3 definitivamente prueba que esta naturaleza caída fue precisamente la naturaleza que Cristo tomó. Por lo tanto, los teólogos que rechazan esta clara enseñanza bíblica han buscado medios para desacreditar y distorsionar este versículo. Ellos lo han encontrado en la palabra semejanza, que viene de la palabra griega homoioma.
y añaden que Pablo debería haber usado la palabra igualdad o identidad si es que quiso decir la misma cosa. Pero él usó solo la palabra semejanza. Homóioma es la misma palabra que Pablo usa en Filipenses capítulo 2 verso 7 para decir que Cristo se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Llegó a ser Jesús verdaderamente un hombre o solamente él vino a semejanza de hombre sin realmente llegar a ser parte de la raza humana? La palabra semejanza aquí no quiere decir diferencia. Esta significa que Jesús fue como uno de nosotros. Como nosotros, homóioma, Jesús heredó una naturaleza caída o pecaminosa. Tal como nosotros, él tenía que depender de otra naturaleza espiritual y santa para poder vencer. Tal como nosotros, él tenía que crucificar las obras de la carne para poder vivir una vida santa. ¿Pudo vivir él una vida santa dentro de esa naturaleza debilitada que él heredó? Definitivamente que sí. Él era el santo ser, que dice en Lucas capítulo 1, verso 35. Algo que un ser humano jamás podrá decir de sí mismo, por cuanto todos hemos caído y estamos destituidos de la gloria de Dios, algo que a Jesús nunca le sucedió. Jesús era santo desde su nacimiento, tenía las dos naturalezas desde su nacimiento, la espiritual y la naturaleza humana caída. Desde su nacimiento, su naturaleza humana caída fue mantenida bajo sujeción. A lo largo de toda su vida, continuó crucificando las obras de la carne, de tal manera que ni siquiera una sola vez, ni en pensamiento cedió a sus clamores. Asimismo, podemos hacer nosotros una vez que hayamos recibido la nueva naturaleza, llamada el nuevo nacimiento. Sin la crucifixión de las obras de la carne y la recepción del nuevo nacimiento, nadie podrá ser salvo. Podemos ver Romanos capítulo 8, verso 13, Juan capítulo 3, verso 3. Jesús nos ha mostrado que esto puede realizarse. Al descender con nuestra naturaleza y lograr la victoria, Él abrió la puerta para que cada hijo de Adán también pueda vencer y heredar la vida eterna. Pablo en Hebreos capítulo 4, versos 15 y 16 dice lo siguiente: y aún era hijo, y aunque era hijo, aprendió la obediencia por lo que padeció. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen. Hebreos capítulo 5, versos 8 y 9. Y Hebreos capítulo 4, versos 15 y 16 dice Pablo: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Capítulo 2, verso 18 de Hebreos dice: pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. La sierva del Señor menciona: Jesús no reveló cualidades ni ejerció facultades que los hombres no pudieran tener por la fe en Él. Su perfecta humanidad es lo que todos sus seguidores pueden poseer si quieren vivir sometidos a Dios como Él vivió. El deseado de todas las gentes, páginas 619 y 620. Por el hecho de que Jesús vino en nuestra naturaleza y venció, nosotros también podemos vencer dentro de esa misma herencia humana. Puesto que nos es necesario vencer, aunque impedidos por nuestra naturaleza caída, la única manera como Jesús podía salvarnos era comúnmente hablando,
descendiendo y andando en nuestros zapatos, logrando victorias, tal como nosotros debemos vencer. La gran obra de la redención solo se podía llevar a cabo mediante el Redentor tomando el lugar del Adán caído, para que mediante su nombre el hombre pueda vencer al enemigo por su propia cuenta. La mensajera del Señor dice: ¡Qué amor! ¡Qué maravillosa condescendencia! El Rey de Gloria se propuso humillarse a sí mismo, tomando la humanidad caída. Él pondría sus pies en las pisadas de Adán. Él tomaría la naturaleza caída del hombre. Elena de White, libro Confrontación, páginas 17 y 18. Esta es la verdad que más odia a Satanás. La victoria que Jesús ganó en una naturaleza caída y que nos libera de su dominio. Fue con este propósito que Satanás buscó minar este baluarte, defensa poderosa de la teología del Nuevo Testamento. Él sabe que si puede hacer a Jesús diferente a nosotros, seguiríamos siendo sus siervos. De hecho, los teólogos que creen que Cristo tomó la naturaleza de Adán antes de la caída, casi unilateralmente, están de acuerdo que todavía somos sujetos de Satanás. Ellos se ríen de la idea de que seamos capaces de vencer el pecado. Jesús dijo: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Juan 8, verso 34. Estos teólogos afirman que debido a que nunca podremos vencer al pecado, siempre permaneceremos esclavos de Satanás, y precisamente ese es el propósito de Satanás. El engaño de Satanás. Las afirmaciones de Satanás son falsas. Podemos libertarnos del pecado mediante Cristo. Así que, si el Hijo os liberta, seréis verdaderamente libres, no solamente en teoría. Y sabéis que se manifestó para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en él. Todo aquel que permanece en él no continúa pecando. Todo aquel que continúa pecando no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que practica la justicia es justo, no el que meramente reclama ser declarado justo, como él es justo. Primera de Juan, capítulo 3, versos 5 al 7. Evidentemente Juan vio de antemano que existiría un gran engaño y apostasía en este punto, pues en la Biblia no se da una advertencia a menos que haya una causa para justificarse. Él nos advierte: nadie os engañe, en pensar que sois justos mientras practicáis todavía pecados conocidos. El que practica el pecado es del diablo. Primera de Juan, capítulo 3, verso 8. No solamente Juan advierte que habrá un gran engaño sobre este punto, sino que él identifica el poder apóstata que Satanás usará para ahogar por este engaño, y además él nos dice cómo lo haría. El poder que él usaría era el gran poder del anticristo, de la profecía, y éste engañaría al pueblo en hacerle creer que ellos no necesitarían o no podrían vencer al pecado, haciéndoles rechazar y negar la naturaleza humana caída de Cristo. Aquí está la advertencia profética de Juan, como sigue. Primera de Juan 4, 2 al 4 dice: en esto conoced al Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, procede de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no procede de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. Hijitos, vosotros procedéis de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Todo espíritu que confiesa que Jesús vino en la carne es de Dios. Y todo espíritu que niega
que Jesús vino en la carne no es de Dios. Esta es una característica absoluta y bien clara para identificar los espíritus. Los seres humanos podrán estar confusos, pero los espíritus no lo están. Cada profeta puede ser juzgado por esta prueba. Existen muchos falsos profetas que admiten que Jesús vino con la piel humana y huesos y que se cansaba y tuvo que comer alimentos como los demás seres humanos. Pero ni el diablo ni sus ángeles reconocerán jamás que Jesús vino en una naturaleza caída y venció al pecado. Esto sería admitir una derrota y un reconocimiento de que podemos ser salvos. Él sigue reclamando que nosotros somos sus súbditos y esclavos. Recordemos que la palabra carne es un término del Nuevo Testamento que significa la naturaleza caída del hombre. Esta es la manera como todos los escritores del Nuevo Testamento usaron este término, y esa es la manera como Juan lo usó en 1 de Juan, capítulo 2, verso 16, que dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, la naturaleza caída del hombre, la codicia de los ojos y la soberbia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Pedro dijo así: por tanto, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, la naturaleza caída del hombre, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, crucificó los clamores de la naturaleza caída, ha roto con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 1 y 2. Pedro nos dice que no debiéramos vivir en la carne. Obviamente que él no se está refiriendo literalmente a nuestra piel y nuestros huesos. Este pasaje se está refiriendo a la misma verdad cuando Pablo dijo: porque yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Pero veo otra ley en mis miembros, que hace guerra contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Romanos 7, versos 18 y 23. Es únicamente mediante hacer morir las obras de la carne, que dice Romanos 8. La carne de Pablo era su débil naturaleza egoísta, que por sí misma no tenía poder para vencer los deseos acuciantes del pecado. Esta fue la carne misma con la que Jesús nació. Esta fue la misma carne que él tenía que crucificar día tras día y hora tras hora. Su naturaleza se acostumbró a crucificar la carne. De esta manera él desarrolló un carácter perfecto. Solo en esa forma y no en otra, él pudo ser nuestro Salvador. Debemos crucificar nuestra naturaleza caída y vivir una vida nueva bajo la dirección del Espíritu Santo, tal como lo hizo Jesús. Esta nueva vida está simbolizada mediante el bautismo en Romanos capítulo 6. De acuerdo con 1 de Juan capítulo 4, el gran poder del anticristo, juntamente con el diablo y todos sus espíritus, negarán las claras enseñanzas bíblicas de que Cristo vino en nuestra carne, es decir, en la naturaleza caída del hombre. Este poder mencionado apareció con lo que se denomina con el término la Inmaculada Concepción, que enseña que Jesús nació de una mujer que no había caído. Esta doctrina constituyó el alfa de la apostasía en la Iglesia del Nuevo Testamento, la cual condujo a la formación del poder de la bestia de Apocalipsis. Por lo menos, el poder de la bestia es suficientemente lógico para saber que si Jesús nació con una naturaleza no caída, tuvo que haber nacido de una mujer con una naturaleza igual, afirmando así que María tampoco poseía una naturaleza pecaminosa. Por supuesto, para que esto sea completamente lógico,
María necesitaría haber nacido de una línea de padres no caídos, remontándose así hasta llegar a Adán. Pero Pablo afirma que Jesús no vino en auxilio de los ángeles, seres que no habían caído, sino que vino en auxilio de la simiente caída de Abraham, como dice Hebreos capítulo 2, verso 16. Por lo tanto, una de las características para identificar el poder del anticristo es que éste rechaza la naturaleza humana caída de Jesús. Por otro lado, una de las pruebas para probar un verdadero profeta o profetisa es si ellos enseñan que Jesús tenía una naturaleza semejante a la nuestra. ¿Pasa Elena de White esta prueba? Ciertamente que sí. Muchos teólogos adventistas que han abrazado este punto de vista del cual Juan nos advierte, el rechazar que Cristo al encarnarse tomó nuestra naturaleza humana pecaminosa, finalmente han echado fuera al espíritu de profecía. No podemos continuar creyendo en el espíritu de profecía si ciertamente comprendemos lo que dice y seguimos sosteniendo una teología antes de la caída, la cual todavía nos hace esclavo del diablo y del pecado. Elena de White es muy clara al respecto. Ella dice así: Satanás representa a la ley de Dios como una ley de egoísmo. Declara que nos es imposible obedecer sus preceptos. Jesús vino para darnos un ejemplo de obediencia. Para esto, Él tomó sobre sí nuestra naturaleza y pasó por nuestras vicisitudes, por lo cual convenía que en todo fuese semejante a sus hermanos. Como dijo Pablo en el libro de Hebreos capítulo 2, versículo 17. Si tuviésemos que soportar algo que Jesús no soportó, en este detalle Satanás representaría el poder de Dios como insuficiente para nosotros. Soportó toda prueba a la cual estamos sujetos y no ejerció en favor suyo poder alguno que no nos sea ofrecido generosamente. Como hombre hizo frente a la tentación y venció en la fuerza que Dios le daba. Su vida testifica que para nosotros también es posible obedecer la ley de Dios. Por su humanidad, Cristo tocaba a la humanidad. Por su divinidad se hacía del trono de Dios. El deseo de todas las gentes, página 15 y 16. Jesús unió la humanidad con la divinidad y demostró que los deseos apremiantes de la naturaleza caída pueden enfrentarse con la fuerza de la naturaleza divina. Él no permitió que su carácter, que como el nuestro, determinado en pensamientos y sentimientos, desarrollara alguna tendencia hacia el pecado. Él tenía una naturaleza caída, pero una que mediante el mucho sufrimiento permaneció crucificada. Un cohete espacial que en sí y de por sí tiene tendencias a ceder a la gravedad, pierde estas tendencias cuando se prenden los motores. Entonces su tendencia es de ir hacia arriba. Asimismo fue con Jesús y de la misma manera debe ser con nosotros si estamos conectados momento tras momento con Cristo tan estrechamente como lo está el racimo con la rama. Esto no quiere decir que dejaremos de tener luchas. Tendremos luchas bien serias. Pero a causa de que Jesús está en nuestros corazones, desearemos vencer estas tentaciones y lograr esta victoria mediante su poder. La sierva del Señor dice: Cristo es la escalera que Jacob vio. Si esa escalera no hubiese llegado a la tierra y le hubiese faltado un solo peldaño, habríamos estado perdidos. Pero Cristo nos alcanza donde estamos, tomó nuestra naturaleza y venció, a fin de que nosotros, tomando su naturaleza, pudiésemos vencer, hecho en semejanza de carne de pecado.
Vivió una vida sin pecado. Deseado de todas las gentes, página 278. Cristo tomó sobre sí la naturaleza caída y doliente del hombre, degradada y contaminada por el pecado. Elena de White, Comentario Bíblico Adventista, tomo 4, página 1169. En Cristo se unieron lo divino y lo humano, el creador y la criatura. La naturaleza de Dios, cuya ley había sido transgredida, y la naturaleza de Adán, el transgresor, se encontraron en Jesús, el Hijo de Dios y el Hijo del hombre. Elena de White, Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día, tomo 7, página 938. Jesús no descendió para probar que Adán, si él hubiera tenido alguna ayuda divina especial, podría haberse mantenido sin pecar. Más bien, vino para mostrar que nosotros, cuando tenemos ayuda especial y divina, podemos vencer el pecado. Amén.